En este video vamos a estar reaccionando a 5 misterios aterradores del Chavo del 8 y que nadie se atreve a contar. No apto para nostálgico, dice el video de acá. Mi buen amigo Archivo Maldito, vayan a seguirlo. Así también me siguen a mí y dar like a este video. Para millones de personas, El Chavo del Ocho fue mucho más que una simple comedia. Fue un refugio en la infancia, una fuente de risas en tiempos difíciles y un símbolo de la televisión latinoamericana. Pero, ¿y si te dijera que detrás de sus coloridos personajes, de los golpes con la escoba y de las tortas de jamón, se esconde algo mucho más oscuro? Una serie de eventos, coincidencias y secretos que han llevado a muchos a preguntarse si El Chavo del Ocho era solo un programa. ¿Cómo no va a ser un programa, amigo? Lo que puede ser que se pregunten es que ¿cómo puede ser que haya tanta tragedia o maldad en ese programa? De hecho, hay muchas series que dicen que están malditas. No sé, ahora no se me viene ninguna a la mente, pero yo he escuchado sí que hay series malditas donde el elenco empieza a perder la vida por circunstancias trágicas. O si, sin querer, se convirtió en el escenario de una energía que nadie supo controlar. Pero, no creo que sea el caso porque como vimos en el video anterior de las muertes de los personajes del Chavo, no ha habido ninguna así muy trágica, o sea, fueron naturales o alguna enfermedad. Hoy en Archivo Maldito, abriremos los archivos prohibidos de la vecindad y te revelaremos los 5 misterios más perturbadores del Chavo del Ocho. Número 5. Hablar de Don Ramón es hablar de una de las figuras más queridas y auténticas de toda Latinoamérica. Un personaje que, con su cinismo bonachón, su gorra desgastada y su eterna deuda con el señor Barriga, se ganó el corazón de generaciones enteras. Pero lo que pocos saben es que su última aparición en el programa El Chavo del Ocho ha dado pie a una de las teorías más inquietantes relacionadas con esta icónica serie. Era el año 1981 y sin que nadie lo anunciara formalmente, Don Ramón simplemente desapareció de la vecindad, sin despedida, sin escena final, solo dejó de aparecer. Pero hay una escena en particular que muchos aseguran fue su última aparición verdadera, una especie de despedida no oficial y que, al revisarla hoy, se siente diferente, pesada. Ocurre en el episodio. A ver, quiero ver ese episodio. Quiero ver esa escena porque yo he visto bastante del Chavo y puede ser que la recuerde. Titulado Don Ramón Peluquero. En él, Ajá. Don Ramón aparece desanimado, casi sin energía, con una expresión que si se observa con detenimiento ya no parece actuada, sino auténticamente cansada, triste, vacía. Algunos fanáticos aseguran que, detrás de cámaras, Ramón Valdés ya sabía que no soportaba más el ambiente laboral con Florinda Mesa, ni las exigencias de Televisa, que esa grabación fue su último adiós no solo al programa, sino al personaje que más amó interpretar. Pero lo más inquietante viene después. Algunos fanáticos afirman que en esa grabación, durante un momento en el que Don Ramón voltea hacia la cámara, su mirada parece fijarse directamente en el espectador, como si fuera una despedida directa, silenciosa o un llamado de ayuda. Hay quienes han ralentizado el episodio y aseguran. A ver, yo me acuerdo de este episodio porque el Chavo le pinta a Kiko con el zapato y acá hasta la media también le pinta. Pero no noté nada raro en Don Ramón. Tengo que ver ese episodio como para ver si es verdad esto. Que se escucha un leve suspiro fuera de diálogo. Un sonido tenue, pero cargado de una extraña melancolía. Otros aseguran que ese episodio no fue repetido durante mucho tiempo por razones que la propia televisora jamás explicó. Años más tarde, cuando Valdés falleció en la vida real, algunos fanáticos afirmaron que su espíritu nunca abandonó del todo el set. Y hasta el día de hoy, hay quienes aseguran que durante algunas repeticiones antiguas del programa, en tomas donde no debería estar, una figura similar a Don Ramón aparece por un segundo en el fondo de escena. No, amigo. Callado, mirando fijamente a la cámara. ¿Una ilusión? ¿Un error de edición? Eso no creo que sea así.
o un eco de alguien que jamás quiso irse del todo. Porque si algo dejó claro Ramón Valdés, fue que don Ramón no era un personaje, era él mismo, y al desaparecer de la vecindad, quizás una parte de él se quedó atrapada allí, para siempre. Número 4. En toda vecindad siempre hay una figura misteriosa. Aquella persona que parece vivir entre sombras, que murmura cosas al pasar y cuya La maldición de la bruja. puerta rara vez está del todo abierta. En el caso del Chavo del Ocho, esa figura tenía un nombre que se volvió leyenda. Doña Clotilde, mejor conocida como la bruja del 71. La verdad es que el personaje fue muy bien interpretado y el aura que había cuando miraba los episodios te hacían creer que en verdad ahí adentro de esa casa, de esa habitación, en el número 71, había cosas raras y pasaban cosas raras. De hecho, había un capítulo donde el chavo entra con la Chilindrina y Kiko, creo que eran, y encuentran cosas, una olla creo, y dice, ¿quién anda ahí? Y el chavo le responde un gato o algo así. No sé si después todo fue un sueño, qué pasó, pero la verdad es que da a entender que sí pasaba algo ahí. Y sobre todo la envidia que tenía a las demás mujeres la bruja del 71. Que, a pesar de que su personaje era una anciana común, los niños del programa, especialmente el Chavo y Kiko, la llamaban bruja sin ninguna razón lógica, y eso, con los años, comenzó a generar inquietantes teorías. ¿Por qué un personaje en apariencia amable fue bautizado con semejante apodo? Y lo más inquietante, ¿por qué Ángela María Fernández, la actriz que la interpretó, aceptó ese papel con tanta naturalidad, como si supiera que tenía un rol más oscuro del que se veía a simple vista? Según testimonios de extrabajadores de Televisa, durante las primeras grabaciones, las luces parpadeaban con más frecuencia cuando Clotilde estaba en escena. Algunos dijeron que era una falla eléctrica, otros que era simple coincidencia. Pero los técnicos que trabajaban en el set se negaban a entrar al camerino de la actriz solos. Incluso en una entrevista antigua borrada de casi todos los archivos de internet, se puede ver a Angelines Fernández diciendo, medio en broma, medio en serio, a veces siento que Clotilde se me mete, que ya no soy yo, pero el misterio no termina ahí. Cuando Angelines Fernández falleció en 1994, Florinda Mesa reveló en una entrevista que su cuerpo fue velado en el mismo camerino donde pasó años interpretando a la bruja del 71, una decisión que no muchos entendieron. Desde entonces, han circulado rumores espeluznantes. Hay quienes afirman que en los estudios donde se grababa El Chavo, se han visto sombras que caminan por los pasillos durante las noches, una figura encorvada, No, con amigo. algo parecido a un sombrero en la cabeza, y que al verla de frente, su rostro es el de Clotilde, pero en Bueno, amigo, era muy específico esa descripción. Estaría bueno, si alguien no lo hizo ya, llevar una ouija, llevar a los estudios, llevar un medium, o ir probando cositas. No sé para qué, o sí sé para qué, para evidenciar si existe algo paranormal. Y bueno, yo creo que es cuestión de creer, pero la verdad es que sí existe lo paranormal. O al menos hay algo ahí finito, hay algo ahí entre líneas que puede decirte si existe o no existe un fantasma. Para mí sí. No sé si existir es la palabra, ahora que lo pienso. envejecido, como si no hubiese muerto, sino permanecido atrapada en la dimensión de su personaje. También circula una historia inquietante entre fanáticos obsesivos del programa. Uno de ellos aseguraba que, si pausabas un episodio específico, en el segundo exacto en el que Clotilde aparecía de espaldas, su reflejo en la ventana no correspondía con sus movimientos reales, como si otra versión de ella la estuviera observando desde otra dimensión. Y entonces está la teoría más escalofriante. Algunos aseguran que el personaje fue creado para canalizar una maldición real, que el apodo de bruja no era una broma infantil, sino una forma de advertir al público sin que lo notaran, que Clotilde era un símbolo, un canal de energía usado por algo más antiguo. Y cuando murió Angelines, no fue el personaje quien murió, sino solo la carcasa, porque la bruja del 71 nunca abandonó del todo la vecindad.
Así que la próxima vez que veas un episodio y Clotilde se cruce por el pasillo, míralo con atención. Porque puede que lo que estás viendo no sea una simple comedia de los 70, sino algo que está tratando de decirte algo desde el otro lado del televisor. Número 3. Para millones de personas en Latinoamérica, El Chavo del Ocho representa una época dorada, una infancia llena de inocencia, humor y personajes entrañables. De hecho, mi abuelo veía el Chavo, mi mamá ve el Chavo y yo veo el Chavo. Y si yo tuviera hijos, bueno, quizás no sé si verían el Chavo porque hoy en día hay mucha tecnología, mucho contenido, pero estarían ahí. O sea, verían aunque sea la serie animada del Chavo. Pero detrás de esas risas se escondía una realidad mucho más sombría. Y amigo, detrás de esa risa estaban todos peleados. De hecho, hay una foto que circula, que es un meme donde están el elenco, ¿no? Y te dicen, por ejemplo, Chespirito peleado con Doña Florinda. Doña Florinda peleada con Don Ramón. Don Ramón peleado con X. Y aparece el señor Barriga que dice feliz. Una verdad que se fue desvelando lentamente con los años. Las relaciones entre los actores no eran tan No, armoniosas como aparentaban en pantalla. Lo que parecía a ustedes, la gente, ¿qué les parece Doña Florinda? ¿Le parece una mujer linda o le parece una mujer normal? Porque yo tengo la sensación de que es una mujer con carácter y eso atrae bastante, pero no la veo así como una super modelo linda, hermosa, no. Creo que tiene demasiado carácter, demasiada personalidad y por eso supongo que hizo que se pelearan todos los demás. una familia feliz ante las cámaras, en realidad estaba dividida por envidias, egos, traiciones y secretos que jamás fueron del todo aclarados. Todo comenzó con una figura central, Roberto Gómez Bolaños, el creador, guionista y protagonista del programa. Muchos aseguran que Chespirito manejaba el set como un dictador silencioso. Aunque su humor era ingenuo, su poder dentro de Televisa era absoluto. Ramón Valdés, Que amigo, si sos el creador del Chavo del Ocho, es lógico que quieras tener todo el poder y que dirijas y mandes porque sos el programa más visto de tu país, del país vecino, de los 3 países más abajo. Es decir, tenés que tener esa prioridad de saber dirigir y decidir sobre las cuestiones del programa en la televisora. quien interpretaba al querido Don Ramón, fue uno de los primeros en levantar la voz. Se dice que se cansó del trato desigual y de los favoritismos, que no toleraba las decisiones autoritarias de Gómez Bolaños y que por eso abandonó el programa sin despedirse de nadie. Y aquí es donde las cosas se tornan turbias. Se dice que después de su salida, Valdés fue vetado informalmente de varios espacios televisivos, como si alguien muy poderoso hubiese cerrado puertas tras él. Algunos ven esto como una represalia, otros creen que había algo más, pero el conflicto más conocido, y también el más oscuro, fue el de Carlos Villagrán, el actor que interpretaba a Kiko. Según él, su personaje fue manipulado, recortado y finalmente desechado por decisión de Gómez Bolaños. Las razones nunca se dijeron públicamente, pero corrían rumores de una tensión profunda, una pelea interna por el ego y los derechos del personaje. Y hay quienes afirman que todo se desató por algo más personal. Durante años se rumoreó que Carlos Villagrán y Florinda Mesa tuvieron una relación romántica justo antes de que ella se involucrara sentimentalmente con Chespirito. Desde entonces, la dinámica del grupo se rompió. Éramos una familia disfuncional. Mal, amigo, ¿vieron eso que dicen donde se trabaja? No tenés que hacer nada. O sea, no, ¿cómo es el dicho? Donde se trabaja y se come, no sé. Bueno, no sé, algo como que no tenés que involucrarte con las personas de tu trabajo porque vas a generar un ambiente muy pesado cuando las aguas no estén bien, digamos, cuando estén peleados, y obviamente te van a echar. Llegó a decir Villagrán en una entrevista. Incluso María Antonieta de las Nieves, quien dio vida a la Chilindrina, tuvo conflictos legales con Chespirito por los derechos de su personaje. Se le prohibió aparecer en televisión con su caracterización original, algo que la llevó a años de batallas judiciales. Todo esto ocurrió mientras en pantalla los personajes seguían jugando a la rayuela.
discutiendo por una torta de jamón o lanzándose agua en la vecindad. Pero detrás de escena, el ambiente se volvió tóxico. Algunos camarógrafos y técnicos del set han contado que durante las pausas entre grabaciones, el silencio era absoluto, que los actores se evitaban entre sí, que las risas de la audiencia se grababan después, porque en el estudio ya no había alegría. Y aquí es donde las teorías toman un giro siniestro. Algunos aseguran que las tensiones que rodeaban al elenco no eran solo humanas, que había una energía oscura alimentándose del conflicto, que la maldición de la bruja del 71, la rivalidad de los actores y las muertes prematuras de varios miembros del elenco estaban conectadas por algo más grande, una especie de karma oculto que se manifestó lentamente desde que alguien, quizás sin querer, activó algo más allá del entretenimiento. No, amigo, cuando el ambiente está muy pesado, que hay mucha negatividad, es fijo de que todo te sale mal. Incluso vas a empezar a pensar que alguien te hizo algo raro con magia, digamos. Bueno, aunque puede ser así, la verdad es que yo creo más en que es una cuestión de cambiar las energías y resolver los problemas. Y si no se puede resolver el problema, tenés que cortarlo de raíz. Número 2. ¿Cómo lo cortas de raíz? Terminando echando a los actores, básicamente. ¿Y si te dijera que todo en la vecindad tiene un doble significado? Empecemos por el lugar. Nunca se menciona en qué ciudad está ubicada. No se ve el mundo exterior. Las puertas no llevan a ninguna parte. A ver, yo pensaba que estaba ubicado en Monterrey, simplemente porque siempre hablan de los Rayados, no sé. Los personajes viven en un eterno ciclo de repeticiones, como atrapados en un limbo. Algunos han llegado a compararlo con una representación moderna del purgatorio. Cada personaje encarna una alma en pena que arrastra consigo una carga emocional o espiritual. Don Ramón, por ejemplo, es un alma castigada por su pasado, pobre, endeudado, solo, con una hija a su cargo, sin esperanza de mejorar. Doña Florinda, Mal amigo, ¿qué le pasó a la mujer de Don Ramón? ¿Alguien sabe si en la historia lo cuentan? soberbia, parece vivir una mentira, aferrándose a un estatus que nunca tuvo. Bueno, como dije, Doña Florinda es la infiel, o sea, la amante del profesor Girafales. El profesor Girafales, eternamente enamorado, pero condenado a una relación que nunca avanza. La Chilindrina, marcada por la ausencia de su madre, es la figura de la infancia incompleta, rebelde. Y el chavo representa el alma perdida, sin padres, sin historia, sin habitación. Vive en un barril, pero ¿realmente duerme allí? ¿Come allí? ¿O es un símbolo? El barril. No, para mí el barril es tu lugar seguro, el barril del Chavo del 8. Sería nuestro lugar seguro, por ejemplo, si a vos te gusta jugar al fútbol o con tus amigos, o cantar o tocar algún instrumento, bueno, ese es tu lugar seguro. El barril es el lugar seguro del Chavo. Para algunos estudiosos, representa una urna funeraria, un recipiente vacío, donde habita una esencia que no pertenece a este mundo. Otro detalle escalofriante es como todos los personajes repiten los mismos comportamientos una y otra vez, como si estuvieran condenados a revivir sus errores en un bucle eterno. Sí, eso es verdad. A diferencia de otras series, acá en el Chavo del 8 vemos que los personajes no evolucionan. Si vos te fijas, Breaking Bad, está bien, la estoy comparando con una serie muy buena, pero bueno, Breaking Bad, The Walking Dead, ves que los personajes avanzan, que maduran, que aprenden. Sí, se van a equivocar, pero después van a aprender de su error y ya no actúan más así. Pero en el Chavo siempre actúan igual. Las discusiones no se resuelven, las deudas no se pagan, los romances no avanzan, los secretos no se revelan, nada cambia, y eso es la esencia de un purgatorio. Existen teorías más profundas que aseguran que Roberto Gómez Bolaños se inspiró en textos religiosos y obras filosóficas sobre el más allá para crear la estructura narrativa del programa. Incluso hay quienes aseguran que el número 8 del título no es casual. El 8 es el símbolo del infinito, un bucle eterno, como el que viven los personajes episodio tras episodio. No, amigo, es muy fino ese detalle, ese dato. Nunca me puse a pensar, yo decía el Chavo del 8 porque vive en el
8, pero claro, no sé, nunca pasan eso. ¿Por qué será el Chavo el 8? Y si analizamos los colores, los gestos, la estructura visual de la vecindad, nos damos cuenta de que no hay esperanza, no hay progreso. Es una villa esto, viejo. La vecindad está muy mal cuidada en ese aspecto y se entiende porque el señor Barriga no la cuida tampoco porque la gente que vive ahí es pobre, amigo. Mira, don Ramón pobre con una hija, doña Florinda pobre con un hijo, soltera. La anciana, la bruja que pone una jubilación ahí, hasta ahí nomás. Y después, no sé, los demás inquilinos aparecen pero poco. Tampoco es que... No creo que viva nadie millonario en la vecindad. Es como un barrio muy humilde, un lugar muy humilde y las cortinas y todo lo hace tan triste, te da una amargura ver esas paredes así. No hay futuro, solo repeticiones. Y entonces surge la pregunta más aterradora de todas. ¿Y si el Chavo ya estaba muerto desde el inicio? ¿Y si lo ¿Cómo? que veíamos no era una comedia, sino un mensaje disfrazado? Este lugar no es lo que parece, dijo una vez un técnico de producción que trabajó en los primeros episodios. Todo allí se sentía extraño, como si el set tuviera vida propia. Tal vez El Chavo del Ocho no era solo un programa de televisión, sino una obra alegórica sobre el más allá, la culpa y la imposibilidad de redención. Número 1. Durante años se ha hablado de muchos episodios perdidos en la televisión latinoamericana, pero ninguno tan perturbador como el supuesto episodio final no emitido de El Chavo del Ocho. Un capítulo que, según rumores y testimonios anónimos, mostraba la muerte del personaje principal, el funeral del Chavo. Este supuesto episodio no fue transmitido en televisión, no hay registros oficiales, pero sí existen múltiples declaraciones de personas que Oh, dicen haberlo amigo, visto ¿qué una era? vez. ¿Qué onda con esta imagen del Chavo del 8, amigo? Re turbia. A ver, yo sé del episodio 142 que nunca se transmitió. Donde supuestamente el Chavo moría y terminaba ahí la serie, me parece. Algo así era. Pesadilla grabada, dijo un exeditor de Televisa en un foro hace más de una década. El episodio comenzaría con una atmósfera muy diferente. La vecindad estaba en silencio. No se escuchaban risas, gritos, ni música alegre. Todo tenía un tono grisáceo. Los personajes aparecían vestidos de negro. Doña Florinda lloraba en silencio. El profesor Girafales no decía ni una palabra. La Chilindrina se aferraba a un peluche mientras sollozaba sin parar. No había bromas, no había travesuras, solo un silencio abrumador. En el centro del patio había un pequeño ataúd, un ataúd infantil, de madera oscura. Encima, una gorra verde, perfectamente doblada. Según algunos relatos, don Ramón toma la palabra. Dice que el Chavo murió atropellado al salir de la vecindad buscando comida. Y con voz temblorosa añade, era solo un niño y nadie supo cuidarlo. Las lágrimas corren. Incluso Ñoño y el señor Barriga rompen en llanto. Es un duelo colectivo, una culpa compartida, porque el Chavo no solo era un personaje, representaba a los olvidados, a los que nadie ve, a los que sobreviven en la miseria mientras el mundo los ignora. Algunos aseguran que el episodio fue grabado como un cierre simbólico por Roberto Gómez Bolaños, cuando el elenco original comenzó a disolverse y las tensiones entre los actores eran insostenibles. Otros dicen que nunca... Tiene más sentido, sí, que lo haya grabado como para decir, miren, hasta acá llegó, de acá el Chavo no vuelve, este es el fin del Chavo del 8 y ahora todos continúen con sus respectivas vidas. existió, que es una creepypasta que cobró vida propia, pero hay quienes afirman tener una vieja copia VHS escondida entre polvosas cajas en algún sótano de México. Una cinta que nadie se atreve a reproducir. Y aún más perturbador, varios trabajadores de Televisa han confesado bajo anonimato que sí existió un capítulo que nunca salió al aire, pero fue eliminado de todos los archivos oficiales. Los Amigo, ¿qué darían? ¿Cuánto pagarían por tener ese episodio y ponerlo al aire? Traumarías a mucha gente. Muchos países traumarías con ese episodio. No sé si me gustaría ver al Chavo en una caja de madera.
muerte del chavo genera un eco profundo en todos los que crecimos con él, porque representa la pérdida de la inocencia, el final de una era y un recordatorio de que incluso las historias más dulces pueden esconder un final trágico. Muy bien, señores. Ahí estaba el Chavo el 8 con los 5 misterios aterradores. Tengo 3 videos más para ver, pero no quiero que se haga muy largo esto. Quizás lo deje para el próximo día. Y a la gente de YouTube, que bueno que está viendo este video, síganme y déjenme los comentarios de qué quieren que haga los videos, los próximos videos, qué quieren que reaccione. Tengo una lista ahí bastante grande, pero quiero ir haciendo bien las cosas, porque como que YouTube y TikTok también te penalizan si subís el contenido diferente. No me gusta, pero bueno, es así, son las reglas y hay que aceptarlas. Así que bueno, yo me despido y gracias a la gente que se pasó por el live. Nos estamos viendo.